Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galeani, episodio 26. Nuestra invitada de hoy es Dayana Fernández Molero. Dayana es economista de la Universidad de Itela, donde hizo la licenciatura y la maestría en economía. Fue jefa de asesores de la Secretaría de Comercio y subsecretaria de Programación Microeconómica durante el gobierno de Mauricio Macri. Hola Dayana, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Sebastián, muchas gracias por la invitación, la verdad que es un honor estar con vos hoy. Bueno, contanos un poco, vos digamos, te conocemos todos por haber participado en el gobierno del presidente Macri, pero contanos un poco tu trayectoria más general, académica y profesional. Bueno, yo estudié economía en la ITELA, después ahí hice el posgrado también en economía y trabajé en el sector privado. Bueno, el trabajo más importante fue en LSG, que era una Ujú, consultora de Derecho y Economía, haciendo ujú, arbitraje económico para juicios en arbitraje internacional en tribunales como el CIADI, por ejemplo. ujú, Y ujú, Y a los 25 yo tenía ganas siempre tuve como las ganas de ir a hacer el máster en Public Policy en Harvard. Y ahí un amigo que estaba trabajando en la Fundación Pensar y que también estaba proyectando ir a estudiar afuera, me dijo que estaban buscando economistas para trabajar con Miguel Brown. Y me pareció que era una buena idea para poder después aplicar a este máster, hacer algo relacionado con políticas públicas y tener esa experiencia también acá. ujú, Así que bueno, me presenté y con varias dudas, ¿no? Porque eh, era un think tank que estaba ligado al PRO, al macrismo, y yo no me sentía muy identificada políticamente en ese momento, así que me acuerdo que incluso le mandé un mail a un profesor, a Lucas Liach, que había sido profesor en la Ditela y con el que había trabajado, y le dije, mirá, esto me da un poco de de intriga o de no me convence totalmente que esté ligado al macrismo, pero bueno, como vos conoces a Miguel Brown, ¿qué te parece? Me dijo, bueno, no está ligado al macrismo, es la fundación de Macri, ujú. pero básicamente me dijo, cualquier proyecto con Miguel me parece que vale la pena. Empecé a trabajar y me encantó, o sea, empecé también a dejar atrás muchos prejuicios, ¿no? Que Ujú, tenía. ujú, Había gente, a mi entender, muy capaz y con un costo de oportunidad muchísimo más alto que el mío y que decidió apostar por eso, así que me parecía que era un gran lugar para estar, o sea, una oportunidad bastante única de estar ahí diseñando los planes de gobierno para un partido que todavía no existía, o sea, era una apuesta bastante riesgosa, pero de nuevo, digo, me parece que vale la pena y es un gran momento, ¿no? Y así que postergué, digamos, mi aplicación. Empecé a trabajar en la Fundación Pensar, donde hubo obviamente altos y bajos, porque en un momento después se cae la candidatura de Mauricio en el 2011, pero igual se sigue trabajando. Ahí también trabajé en el Banco Ciudad con Miguel también. Después fui a Georgetown a hacer un programa de liderazgo. Y bueno, después en 2015 finalmente se ganaron las elecciones y entramos a trabajar en el gobierno. Así que ujú. básicamente mi vida profesional tuvo mucho que ver con la Fundación Pensar. O sea, vos tuviste mucho, yo no tenía claro, creo, que la Fundación Pensar había tenido tantos años de existencia, digamos. O sea. Bueno, y esa fue una de las cosas que a mí me parecieron, nada, más valiosas, ¿no? Y que también tenían que ver con este prejuicio, ¿no? Que te hablaba de que, obviamente, yo al principio no me sentía identificada con Mauricio Macri, y al principio las reuniones eran todo el tiempo, ¿no? En 2010, cuando te digo, a fines del 2010, principios del 2011, hasta que no se sabía que iba a bajarse, todos los días, todos los días no, 2 veces por semana mínimo, había reuniones que estaba Mauricio, y ahí ya me llamó la atención la forma de prestar atención a las cosas, ¿no? Porque llegaba sin el celular, con lápiz en mano, tomaba nota, escuchaba, o sea, yo también hice presentaciones, o sea, siempre con mucho respeto y preguntas muy interesantes, o sea, que no me las esperaba, ¿no? Eh, y además una visión de largo plazo, porque de nuevo, cuando decide bajarse, eh,
no quiso que la fundación dejara de existir. Y de nuevo, ahí donde dije, si hay gente como Federico Sturzenegger, como Miguel Brown, que apuestan a esto, a pesar de que, digamos, no sea algo que tenga un 100% de probabilidad de que vaya a funcionar, me parece que vale la pena. Y tenía esta visión de que teníamos que estar preparados para gobernar, o sea, y que eso requería trabajar y que, viste, bueno, si no es hoy, va a ser mañana, pero mejor estar preparados, y eso me pareció muy interesante. No, sabes que es muy bueno, es muy interesante lo que vos contás y yo estoy muy de acuerdo con, acá en este ciclo lo enfaticé varias veces y el primer invitado fue Domingo Cavallo, precisamente, bueno, mucho por todas las reformas que él hizo, pero también porque yo quería hablar de la Fundación Mediterránea y del rol que había tenido en la formación de sus equipos y que había sido un trabajo de más de una década, ¿sí? El que habían hecho en la Fundación Mediterránea. Y hoy no veo eso en la política, ni siquiera en Cambiemos, ¿sí? Creo que en ese sentido veo un retroceso. Y que me parece una pena porque además los 4 años de gobierno generaron, además en toda esa gente muy capacitada que vos mencionás, experiencia, ¿sí? Y entonces, una de las cosas que siempre se dice es que yo creo que soy de los que dicen que el gobierno de Macri no fue un fracaso, sino un éxito, pero creo que si en algunos lugares, en algunas áreas hubo algún fracaso, de los fracasos se aprende y lo peor que puedes hacer es dejar de lado esas experiencias, ¿sí? Bueno, vos después te sumaste al gobierno desde el principio y fuiste jefa de asesora, ¿sí? Justamente de Miguel Brown, que era el secretario de Comercio, y con él trabajaron mucho en todos los temas que tienen que ver con la integración económica, que es una de las grandes cosas que yo creo diferencia a Cambiemos en parte, pero al presidente Macri del sistema político argentino, ¿no? Esa convicción de que Argentina tiene que estar insertada en el mundo y que si no se inserta en el mundo no tiene un proceso de desarrollo por delante. Entonces, ¿qué avances se lograron en estos 4 años del gobierno de Cambiemos en materia de integración económica? Bueno, ahí me parece, primero dividir la Secretaría de Comercio, ¿no? Vos hablás de Secretaría de Comercio y teníamos, el antecesor había sido, bueno, Augusto Costa con la impronta de Kicillof, y previamente Guillermo Moreno, ¿no? Digo, claramente si yo te digo Costa o Guillermo Moreno, no estás pensando en integración al mundo, ¿no? O sea, que no podían no lucirse, o sea. Pero básicamente tenías que trabajar primero sobre las capacidades que recibías, porque, digamos, no estaba preparado, no tenías un Estado que estuviese preparado para la agenda que uno estaba planteando, ¿no? Que era de integración al mundo, de facilitación o sea, de integración al mundo, y creo en ese sentido tenías 2 pilares, ¿no? Por un lado, las negociaciones internacionales, las negociaciones comerciales, y por otro lado, la facilitación del comercio, ¿no? Que es, digamos, liberar los obstáculos al comercio. Y desde el lado de mercado interno, ¿sí? de lo que sería la Secretaría de Comercio Interior, teníamos la parte de precios, que obviamente también tenía una impronta que no era la que estábamos buscando. Nosotros queríamos mercados transparentes, justos y competitivos, pero no con la lógica del garrote, no con la lógica de los controles, no, precios máximos, etc. Entonces fuimos a un trabajo sobre defensa de la competencia, que son los mecanismos del siglo XXI para garantizar justamente que haya competencia y que haya que la cancha esté nivelada, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos eran los pilares de trabajo, y la estrategia fue, a mí me parece que tenía tres niveles, ¿no? Por un lado, shock de normalidad, siempre y cuando fuera posible, política y económicamente, ¿no? O sea, que fuera viable en ese sentido. Y ahí, para poner un ejemplo, quitar la remoción de las de Hay, que eran las declaraciones juradas anticipadas, fue el ejemplo de shock de normalidad. Bueno, había errores groseros que tenías que resolver desde el día 1, eso no podía esperar. No podía esperar porque, además de que era justamente algo ridículo y que atentaba contra toda
posibilidad de integrarte al mundo y exportar también, tenía que ver con que estábamos con juicios porque teníamos demandas en la Organización Mundial de Comercio, porque eso iba contra las reglas del comercio internacional. Así que eso, shock de normalidad. Por otro lado, acupuntura institucional, ¿no? O sea, como pequeñas reformas que pudieran, de alguna manera, resolver no los problemas más complejos que tenías, pero sí podías ir haciendo cambios, de nuevo, que muchas veces no los podés hacer, sobre todo en la parte de integración comercial, por varias razones. Por un lado, porque sos parte de un bloque del Mercosur, entonces necesitas muchos de los cambios que tenés que hacerlo de manera consensuada, y eso lleva tiempo, y además, bueno, lleva coordinación, ¿no? Y por otro lado, muchas veces no es viable desde el punto de vista político y económico, ¿no? Porque muchas veces eso implica perder puestos de trabajo y demás. Entonces, en las reformas que sí se podían hacer, que podíamos ir avanzando por nuestra cuenta, se trataron de hacer. Ejemplo, la baja de aranceles a las computadoras, o sea, tenías un margen de maniobra donde podías, a través de listas de excepción, etcétera, y de mecanismos que tiene el Mercosur, hacer esos cambios puntuales. Después también se facilitó muchísimo lo que era la importación de bienes de capital para las empresas, que eso también era muy importante. Entonces, esas transformaciones se pudieron ir logrando con esto que decimos de manera más de acupuntura. Pero ahí no fue demasiado gradual ese proceso. Bueno, depende con quién hables, ¿no? O sea, si vos hablas con un libertario, te va a decir, fuiste muy, muy gradual. Si hablas con un empresario, te va a decir, fuiste súper rápido. Entonces es como que depende. Claro. Ahí, claro, una vez, viste, yo era colega de Douglas North, y a él le ofrecieron irse a una universidad libertaria, y fue y volvió a los 2 días y dijo, no, con los libertarios no se puede hablar, y rechazó oferta, así que con los libertarios no hablo. Con los empresarios, justamente, es muy probable que te digan que fuiste muy rápido, pero no son el factor de poder junto a los sindicatos contra el que hay que luchar para integrarnos al mundo. No porque los empresarios sean malos, sino porque se han desarrollado al calor de la protección estatal y bueno, van a defender su negocio, ¿no? Absolutamente, y por eso digo, vamos, el tercer punto era, digamos, shock de gradualidad, acupuntura, y después cambio institucional. Porque la integración al mundo no es algo que dependa estrictamente de un gobierno y que lo puedas hacer en 3 años. Es un proceso largo que requiere, digamos, no, a mí la palabra esta de los consensos últimamente me parece un poco que está sobrevalorada, pero requiere, digamos, que haya una vocación de transformación, o sea, digamos, no depende de Mauricio Macri, depende de un montón de factores y tiene que perdurar en el tiempo. Entonces, después estaba la transformación sistémica de eso, ¿no? Que tiene que ver con el marco institucional que le das a esas reformas. Y la manera que queríamos, digamos, instaurar ese cambio y que fuera más allá del gobierno de Cambiemos, era por el lado de las negociaciones comerciales con el acuerdo Mercosur-Unión Europea, por el lado de defensa de la competencia, con una nueva ley de defensa de la competencia, y, o sea, eso se logró la ley, pero ahora después te cuento que ya se dieron marcha atrás con todo lo que hicimos. Pero el acuerdo Mercosur-Unión Europea era algo que en mi opinión estaba muy bien planteado, porque resolvía o hubiera resuelto varios conflictos, ¿no? Por un lado, el tema del tiempo para la reconversión productiva, porque era un acuerdo que estaba pensado o sea, las canastas de grabación llegaban hasta 15 años, en los sectores más sensibles, que más les cuesta competir, etcétera, esos estaban en las canastas más largas de desgrabación. Si a eso le sumás que vos tenés como entre 5 años para la aprobación, etcétera, o sea, ya estás hablando de 20 años. Si en 20 años no puedes competir con la Unión Europea, que es un país, que es un bloque de salarios altos y demás, bueno, o sea, tenés un problema, digo, pero tenés 20 años para ir pensando qué hacer. El tema con lo que vos decís de los empresarios, y que creo que incluso vos tenés un paper de 2018 que yo tuve que ir viendo para un trabajo, es que hay
la intertemporalidad es un problema porque vos podés acordar con un sector que viene y te dice, mira, yo no puedo abrir ahora a la competencia porque necesito A, B y C, bajar impuestos, o sea, necesito, porque China, porque no somos competitivos, porque, bueno, por distintas razones, entonces necesito tiempo. Ok, ¿cuánto tiempo querés? No, bueno, te pueden decir 5, nunca, o sea, nunca van a estar listos, pero te van diciendo, no, mira, hoy no puedo, mañana. Entonces te van corriendo el arco y el funcionario no tiene tampoco una capacidad de decir, bueno, si en 4 años no lo haces, igual el cuarto año voy a abrir, porque primero el funcionario después no está, e incluso puede ser removido por justamente estos mismos sectores, y después que, digamos, que no es una amenaza creíble. Entonces, este acuerdo lo que daba era un plazo, digamos, de 20 años para reconvertirte, pero la certeza de que al año 20 nada, iba a suceder porque es un acuerdo que está por encima, digamos, de la capacidad del funcionario para moverlo o para alterarlo. Con lo cual, daba un marco de transformación un poco más creíble. Y por otro lado, no solamente estaba vinculado al comercio, sino que también tenía que ver con un sistema de reglas, un conjunto de valores e instituciones que está bueno también absorber, digo, porque estabas haciendo un acuerdo con un bloque, digamos, con valores democráticos, digamos, que cree la transparencia, que cree digamos, que vas a adoptar también un conjunto de instituciones que van a servirte internamente. Entonces, digo, me parece que tenía muchísimos beneficios y que trascendía lo estrictamente comercial. Pero los empresarios, y ahí por ahí, digamos, tenés primero los que estaban en contra, a pesar de que fuera a 20 años, y después tenés los que hubieran sido aliados naturales, que tampoco se molestaron en tratar de impulsarlo o tratar de que esto avanzara por ahí con mayor celeridad, o de crear, sobre todo en la sociedad, una, digamos, valorizar este esfuerzo por este acuerdo, ¿no? Porque vos Sí, decís, de no, y acuerdo. estaban en la más chiquita, ¿no? De, bueno, ¿y cuánto me corresponde a mí de este acuerdo? ¿Cuánto hay para mí? O sea, y mi sector, ¿cuánto va? No, esto era algo más global, o sea, era una apuesta a una transformación de largo plazo, ¿no? Y no la vieron tampoco así. Entonces, me parece, y entonces, yendo también vos a lo que mencionabas de Domingo Cavallo, creo que en los 90, además de que gobernaba el peronismo, además de que tenían otra fuerza, digamos, en las cámaras, Sí, sí, eh, sí, sí. en diputados y en senadores, etc. Eh, Además de que venían de una herencia donde se notaba que la bomba había explotado y que la gente veía, digamos, hiperinflación, digo, había como un espíritu de que la gente demandaba cambio real, y además pudiste mostrar muy rápidamente, digamos, los hitos, ¿no? Porque, no sé, mi mamá me cuenta, no había luz, o no había teléfono, y de repente había teléfono, o sea, era muy claro. Acá nosotros estábamos un poco más... bueno, sí, ahora tenés computadoras un poco más baratas, pero tampoco servía para entusiasmar tanto a la sociedad, digamos, no teníamos eso. Entonces, y tuvo esos empresarios que apostaron, esa élite empresarial que apostó a la Fundación Mediterránea, con trabajo de largo plazo, y interlocutores, digamos, todavía quedaban, me parece, una élite empresarial que estaba buscando otra cosa, ¿no? Que buscaba un desarrollo genuino para el país. Mm. No, es así, digo, me parece que mencionás varios puntos que son importantes, pero hay una dificultad pero primero quiero por ahí hacerle follow-up a un punto muy importante, que es la importancia para un país como Argentina de estar integrado, ¿sí?, a un grupo de países desarrollados de alguna forma. Y por eso yo creo que en el gobierno de Macri se le puso tanto énfasis, tanto al acuerdo Mercosur, Unión Europea, donde trabajamos en todas las áreas, aun cuando no era nuestra principal responsabilidad, todos tratábamos de aportar algo para lograr ese objetivo. Y recuerdo haber ido con vos varias veces a reuniones con el gobierno de Brasil.
y otros funcionarios, por supuesto, y el entrar a la OECD, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, de alguna forma te pone algún tipo de eje institucional que podría reducir estas oscilaciones, ¿no? Como en las que vive Argentina, donde un gobierno hace un conjunto de transformaciones positivas, como pudo haber hecho el gobierno de Menem en los 90 o el gobierno de Macri, y viene después un gobierno populista que las tira todas para atrás, más rápido o más lento, pero las tira todas para atrás. Y ahí yo creo que hay un ejemplo interesante, que es la comparación de Grecia y Argentina, cuando Argentina sale de la convertibilidad, ¿no? O sea, Grecia tuvo un shock tan grande como el de Argentina y tenía tipo de cambio fijo contra el euro y tenía también la necesidad de evaluar, pero se quedó adentro del euro, se quedó con una tasa de desempleo altísima por mucho tiempo y haciendo un ajuste fiscal fenomenal sin contar con la devaluación que contó Argentina. Hizo eso porque, bueno, porque quedarse dentro de la zona euro era muy valiosa incluso para las empresas, para el comercio griego. Pero Argentina, claro, no está ahí, ¿no? Aún si logramos un acuerdo, va a pasar bastante tiempo hasta que muchas empresas se estén beneficiando mucho de esa nueva relación y eso hace todo más difícil. Y después lo que vos señalás de que los empresarios no se, que podrían ganar, les cuesta mucho organizarse colectivamente, es una característica que es bastante, bueno, en teoría se puede explicar, pero que es bastante pronunciada en Argentina y que yo tuve la posibilidad de hablarla con algunos empresarios muy importantes de por qué me pasaba lo mismo que a vos. ¿Por qué vos me venís con la chiquita de tu sector cuando el principal problema que tiene la Argentina es capitalismo versus populismo? ¿Por qué cuando vos tenés un gobierno que es procapitalista, no se organizan mejor en defensa de ese gobierno y están todo el tiempo quejándose de una cosa que es muy marginal? Es muy marginal cuando la mirás y creo que les pasa lo mismo que al país. Su horizonte temporal se ha vuelto tan corto que nadie cree nada a más de 2, 3 años, ¿no? Todo el mundo le pasa lo mismo que vos decías antes. Bueno, está bien, si esto sale bien, por ahí dentro de 5 años esto es bueno, pero mirá todas las cosas que tendrían que pasar para que esto dure 5 años en Argentina. Entonces, si estamos en esa situación donde casi nada tiene un horizonte temporal mayor a la próxima elección, bueno, nos va a ir muy mal, ¿no? Es muy difícil, no importa quién gobierna. Totalmente, sí. No, y por ahí hay un punto, porque estábamos hablando específicamente por ahí de los puntos de integración al mundo que vimos desde la Secretaría, pero me parece que la herencia recibida en materia de relaciones internacionales fue catastrófica, porque bueno, los países creo que se relacionan por lo menos por tres ejes con los otros países y con el mundo, por un plano más estratégico, por un plano más de institucional y cultural, y por un plano más comercial, y el kirchnerismo había dejado una relación muy desbalanceada, ¿no?, entre esos tres ejes. Estratégico me refiero a, bueno, vos te querés llevar bien con los principales países del mundo que están en la toma de decisiones de organismos internacionales, o sea, digamos, o con tus vecinos te tenés que llevar bien por cuestiones geográficas y digamos, por razones obvias, y el plano institucional, que tiene que ver con bueno, los países que comparten tus valores democráticos, que comparten tus mismas creencias y las instituciones, y por el lado de comercial, que es más cambiante, ¿no? Porque digo, por ahí aparece un China que antes no existía y te tenés que tener vínculo, pero digamos, está bueno separarlo. Yo creo que durante el gobierno kirchnerista todo el foco estuvo puesto más en la parte, si se quiere, comercial, tal vez, o inversiones, o la que te pudiera dar algún margen digamos, de rentabilidad por algún lado, y las otras dos se dejaron bastante de lado, y además se hizo política doméstica con la política internacional, entonces te peleaste con gente que no deberías haberte peleado solamente para
captar por ahí votos locales, ¿no? O sea, como que y sobre eso creo que el gobierno de Cambiemos hizo un gran trabajo para recomponer esas relaciones que se habían destrozado, por así decirlo, y para hacer una política internacional más, o sea, más ambiciosa, ¿no? O sea, digamos, desde el G20, y ahí también tuviste un factor de suerte y que creyeron en vos en ese momento y que me parece muy difícil poder replicar en un próximo gobierno, porque ya no vas a tener el efecto de la sorpresa o del entusiasmo que por ahí podrías saber que pudiste generar al principio del gobierno de Cambiemos. Así que, digo, me cuesta ser muy optimista en el 2023. Vamos con el tema de comercio que es tan importante para Argentina y vos sos una experta, ¿sí? Y estuviste además escribiendo recientemente sobre Mercosur, así que querría que hablemos de eso. ¿Cuál es la situación del Mercosur? Digamos, pero me gustaría que te focalices más en la situación estructural, ¿no? En las peleas de que Alberto y Bolsonaro, esto y aquello, ¿no? Porque eso puede cambiar, pero los problemas estructurales van a permanecer. O sea, ¿cuáles son? Bueno, en primer lugar, que los objetivos que se propuso el Mercosur cuando se creó, ninguno se cumplió, ¿no? Tenía como uno de los objetivos era libre circulación de bienes y servicios, y lo que tenemos hoy son fronteras internas, o sea, entre países, o sea, no existe tal cosa, ¿no? Eso está relacionado con la facilitación del comercio. Después, era el objetivo del Mercosur, era pensado también como una plataforma para que los países salieran al mundo y se convirtió en digamos, un fuerte para protegerte del mundo, para protegerte de lo exterior. Entonces, y ese fuerte, por así decirlo, es el arancel externo común, que tampoco es un arancel externo común, porque existen distintas perforaciones que se le pueden hacer a este arancel y que en definitiva, bueno, yo perforo por este lado, Brasil perfora por aquel lado, entonces no es que tampoco existe un arancel externo común, pero por tener eso, digamos, tampoco podés salir, o sea, a tener políticas que sean por ahí más, que favorezcan más a tu entramado productivo y demás, sino que tenés que tomar las decisiones en conjunto. Y después, bueno, que no te sirvió para hacer acuerdos comerciales con otros países, porque, digamos, estuvo bastante parado, porque justamente la regla de decisión de que tienen que estar todos de acuerdo es bastante difícil, ¿no? O sea, vos decías justo Alberto y Bolsonaro, pero la probabilidad de que coincidan en una misma política todos los presidentes del Mercosur es difícil. Entonces, todo eso hace que los avances que puedan hacerse sean bastante poco probables. Entonces, y bueno, fundamentalmente el problema que tiene, y que por qué te cierra al mundo, es que el arancel externo común es muy alto en general, pero en particular en insumos intermedios, ¿no? Que eso sería como, eso sí es bastante loco, porque vos decís, bueno, vos querrías poder importar lo que serían bienes, insumos o bienes de capital, para después poder venderlos afuera y que, digamos, ser competitivo en eso, ¿no? Y al tener aranceles a los bienes intermedios muy elevados, hace que también pierdas competitividad frente a otros países. Entonces, eso me parece que pero eso, o sea, pasa dentro del Mercosur, pero es resultado de los factores de poder domésticos que tenemos. Sí, lógicamente, pero bueno, entonces estábamos hablando de instituciones que te sirven como para darte un marco y que impidan que te muevas en las malas direcciones, y creo que lo que tenemos es una institución muy fuerte, pero que te pone, digamos, en el equilibrio malo, ¿no? Porque, digamos, estás en una institución que termina siendo contraproducente para cuando uno quiere tomar decisiones de, bueno, vamos a salir al mundo, puede ser que el Mercosur te frene, ¿no? Entonces, y que no puedas tomar estas decisiones individuales que por ahí sería, bueno, mira, me gustaría hacer A, B y C para que seamos más competitivos, para poder hacer este acuerdo comercial, y bueno, no lo puedes hacer porque vas a depender de los factores de poder de Argentina, pero además le tenés que sumar a la huya de Brasil. Entonces, es como que es muy difícil coordinar a todos los actores.
bueno, termina siendo una institución que no nos estaría sirviendo más que para protegernos del mundo, ¿no? ¿Y cuál te parece que va a ser el futuro del Mercosur dado todo esto? Bueno, a ver, me parece que el mejor escenario hubiera sido el que estábamos tratando de transitar en el gobierno anterior, que se daban la sumatoria de esto, ¿no? De que tenías un gobierno con el que podías hablar y que querías ir hacia las mismas reformas, por así decirlo, digamos, querías plantear una reforma gradual del arancel externo común, estabas trabajando en todo lo que es las fronteras internas, o sea, las aduanas internas, de hacer simplificaciones, de hacer la parte regulatoria, homogeneizar toda la parte regulatoria, inversión, o sea, pactos de tratados de inversiones y demás, y lo estabas haciendo junto con el Mercosur. O sea, me parece que ese es el camino, ir a promover más acuerdos con otros países, no solo Mercosur UE, sino esta, digamos, fuiste con una agenda ambiciosa para salir al mundo que tus contrapartes estaban compartiendo, ¿no? O sea, que había una mirada común. Me parece que ese sería lo ideal, es hacerlo en conjunto, porque, digamos, vos no podés cortarte solo del Mercosur porque digamos, va a tener un impacto económico en tu industria y en tu tejido productivo. Digo. No me parece que sea la manera salirse de la mesa de decisión o estar uno apartado de esas discusiones. Es estando ahí, liderándolo y empujando para el lado que hagas un balance entre lo que necesita tu país y lo que necesitan los aliados también, ¿no? Entonces, me parece que eso era lo ideal, o sea, ir hacia un Mercosur más abierto, que se fuera tratando de flexibilizar en la medida de lo posible, porque una vez que vos hacías el acuerdo con la Unión Europea, ya ya tuviste que haber hecho baja de aranceles para muchos productos, entonces después estabas en condiciones más favorables de salir a negociar con otros países, pues ya ese costo ya lo habías pagado, ¿no? Digo, si tuviste que reconvertir ciertas industrias, etcétera. Entonces ya estabas con otro músculo para salir a negociar con otros actores. Y bueno, lo que va a terminar pasando es que hoy el Mercosur no sirve a nosotros, no le sirve a Uruguay, no le sirve a un montón, y se van dando cuenta de que no les sirve. Entonces, es lógico que quieran encontrar la manera de flexibilizarlo y de buscar alternativas. Y lo ideal es que en ese proceso de buscar las alternativas nosotros estemos sentados y no dejemos la silla vacía, ¿no? O sea, y no amaguemos a hacer cosas que son raras, como por ejemplo decir, no, bueno, entonces sigan sin mí, me bajo el lastre, no sé, como fue la expresión. Sí, sí, sí. Pero a la vez, a los empresarios que les sirve el Mercosur, ¿sí? Eh, para, simplemente para seguir con lo que hablábamos antes, cuando pasa algo así, ¿también mueven sus influencias para llevar de nuevo el gobierno un poco a la mesa y que no termine rompiendo? ¿O? Y yo creo que en ese momento, creo que unos días antes, incluso el mismo día, había mucha euforia, ¿no? De bueno, ahora tenemos la mesa por los 30 años del Mercosur, de los sectores más industriales, digamos, incluso del gobierno, o sea, del área de industria del gobierno, ¿no? De producción, o sea, estaban trabajando en un paper de los 30 años del Mercosur, las oportunidades, o sea, que me parece que fue raro ese exabrupto porque debe haber dejado también un poco o sea, en shock a los empresarios del otro lado, ¿no? Porque si de repente te vas del Mercosur, eh, digamos, a quién le vendes también parte de tus productos que solamente puedes ubicar en un contexto donde tenés bajo el amparo de este acuerdo, ¿no? Entonces, nada, me parece que, o sea, me costó entenderlo, digamos, la reacción. Bien, vos dijiste que se había retrocedido mucho en todo lo que se había avanzado en el área de comercio, ya sea comercio interno o externo. Contame un poco ese retroceso, digamos. Bueno, la primera medida del secretario de Industria fue volver a o sea, poner licencias no automáticas a productos o a posiciones arancelarias que se habían sacado, ¿no? Entonces, no había pandemia, no había, digamos, no había nada, un shock que vos digas, bueno, no, estamos en una situación de crisis y necesitamos poner esto.
Entonces me parece que fue una manera de marcar cuál era la agenda del nuevo gobierno, ¿no? O sea, bueno, mirá, vinimos a deshacer esto y a proteger determinados intereses, ¿no? O Y sea, ahí a vender permisos de importación. O sea, bueno, es que ese es otro tema, ¿no? Porque cuando uno habla viste que la palabra capitalismo en Argentina está mal, la palabra importación está mal, y bueno, entonces tenés cuestiones así como estas cosas medio grandilocuentes que, bueno, vamos a debatir la reforma del capitalismo, vamos a debatir. Bueno, mira, yo creo que no tenemos que tenemos que abandonar como esa línea discursiva de, bueno, vamos a debatir la integración al mundo. No debatamos la integración al mundo así en abstracto, en proteccionismo. No escribamos un paper, vayamos a lo concreto. ¿Está bien o está mal que un empresario que necesita insumos para producir en su país tenga que juntarse con un funcionario y depender de lo que le diga cada mes si puede importar o no importar? ¿Está bien o está mal? Digamos, hagámoslo como más sencillo. Me parece que está mal, digamos. Necesitas tener una previsibilidad, necesitas que las reglas no sean discrecionales, o sea, digamos, eso me parece que es fundamental. Entonces, cuando decimos ponen las licencias automáticas para proteger el empleo, me parece que si quieren proteger el empleo pueden encontrar incluso formas más genuinas, o sea, más transparentes y no generar esta oscuridad en el manejo del comercio exterior, ¿no? Entonces, eso por un lado. Después se retrocedió, bueno, en la agenda de integración al mundo, que como estábamos diciendo recientemente, digamos, no es que se está impulsando salir al mundo, bueno, te dicen, bueno, no, pero la pandemia. Ok, está bien, pero el mundo, o sea, justamente cuando decidimos no avanzar en algunos acuerdos con el Mercosur, se alegó que no estábamos en condiciones porque estaba empezando la pandemia. O sea, sí, al mismo tiempo en Asia se firmó el acuerdo comercial más grande de todos los tiempos durante la pandemia. Sí. no, pero por eso, pero además Uruguay, Brasil, todos podían, o sea, podían masticar chicle y caminar al mismo tiempo y nosotros no podíamos, o sea, tener una reunión, o sea, digamos, entonces es como que incluso queda muy mal el comunicado donde decía, no, bueno, por cuestiones de pandemia, de fuerza mayor, no podemos asistir a la reunión. No me parecía que hubiera correlación. Pero, digamos, sí, si es el funcionario que está a cargo de manejar la pandemia, no, pero digamos, no era el caso. Pero bueno, entonces digo, eso por un lado. Después, en defensa de la competencia, lo mismo, ¿no? O sea, se puso, primero en febrero de este año se aprobaron unos cambios a la ley de defensa de la competencia, que era justamente todo lo que dotaba de instrumentos a la ley de defensa, a la autoridad, digamos, de competencia, para poder tener, digamos, un Estado, no un Estado bobo, pero no un Estado tampoco de garrote, pero un Estado que sí pudiera ser con las herramientas del siglo XXI, que eran, por ejemplo, clemencia, que es como la ley del arrepentido para detectar cuando hay carteles, etcétera. Todo eso se dio marcha atrás. Después, lo que aceleraba también los procesos de fusiones y adquisiciones también se dio marcha para atrás. Eso también está ligado a la inversión, porque muchas veces lo que pasaba con la ley anterior era que había quedado fijada en términos nominales, en dólares de los 90, y después, ya si te ponías un kiosco, si fusionabas un kiosco con otro kiosco, tenías que pasar por el proceso de defensa de la competencia. Entonces, eso atentaba contra las inversiones. Se hizo como una especie de fast track que se promovía en esa misma ley, también se da marcha atrás. Entonces, digamos, hay como, y eso que para poder regular y para poder estar controlando aún más cosas que por ahí no deberías controlar, ¿no? Pero bueno, no se entiende mucho o sea, sí se entienden esos cambios para atrás, pero que están ligados a que no hay una agenda, digamos, de transformación productiva. Yo no veo ninguna agenda en realidad, o sea, más allá de que, bueno, sí, hay a ciertos sectores que les convienen determinadas cosas, lo mismo con computadoras ahora, ¿no? En un momento donde la pandemia muestra que lo que más necesitas es conectividad y necesitas insumos como las computadoras para que los chicos, para que los grandes, para que todo el mundo pueda estar conectado, volvés a producir internamente bueno, ahora ya están reclamando que vuelvan a subir los aranceles en las computadoras, o sea, es todo para atrás.
Todo para Pero atrás, todo para atrás. bueno, también lo que pasó es que todas las reformas micro, que me parece que en ese sentido el gobierno de Macri avanzó, pero eh, si la macro no acompaña, o sea, me parece que no sé si me decís, bueno, ¿qué balance o qué resultado decís que te llevas de este paso por la gestión? Es que, bueno, si la macro no funciona, las reformas micro, por más que estén bien, no alcanzan, no lucen, y bueno, se puede dar marcha atrás en menos de un año o en menos de 2 años. La pandemia aceleró el retroceso, pero igual se hubiera dado marcha atrás, ¿no? Entonces, es importante acompañarlo, digamos, con una macro o sea, ir haciendo esas reformas a medida también que la macro va avanzando, porque si no, abrís muchos frentes de conflicto. Me parece que eso también nos pasó y está bueno evaluarlo, Bueno, porque cada cuestión micro que ibas tocando era una batalla con alguien, o sea, digamos, era aerolíneas, en el caso de la revolución de los aviones, estabas tocando intereses, y lo que se hizo con practicaje, ¿no? Digamos, con los prácticos en el río tocabas intereses de alguien. Si, digamos, si hacías la integración al mundo, bueno, tocabas un interés de alguien. Si abrías computadoras, era un interés. Entonces, todas esas, todas esas micro batallas te fueron desgastando también, te fueron quitando un poco de capital político y no fueron acompañadas, digamos, o sea, no se lucieron, ¿no? Entonces, nada, también habría que evaluar eventualmente toda la ecuación, ¿no? Si tenés la ecuación de poder como para poder hacer esas reformas. Pensando un poco en el 2023, ¿no? Digo, sí. bueno, si vuelven a ser gobierno o si hubiese una posibilidad de que otro gobierno que no sea el kirchnerista tiene el poder, bueno, cuáles serían las recomendaciones o cuáles serían, sobre todo estamos hablando de integración al mundo, ¿no? Y me parece que hay discusiones que vos no podés dar, a veces, sobre todo cuando estás en tanta debilidad y que parece que va a ser el caso de un próximo gobierno, porque, digamos, se van a heredar las mismas, o sea, o incluso tal vez peores, inconsistencias macroeconómicas, la fiscal, o sea, el atraso tarifario, digamos, todo va camino al mismo lugar que lo encontramos en 2015. Entonces, ¿cómo haces para que esa estrategia, que para mí no estuvo equivocada, o sea, la estrategia de integración al mundo me parece que era gradual, que no era una locura, que no, digamos, que no significaba romper sectores, o sea, digamos, obviamente al que lo estaba perjudicando iba a gritar y a hacerse notar en los medios y demás, pero no era algo, digamos, era muchísimo más gradual de lo que se había hecho en otros momentos. Entonces, digamos, me parece que era una estrategia que no estaba mal, pero no habíamos construido tampoco un discurso o la sociedad tampoco estaba convencida del cambio, ¿no? O sea, me parece que hay que trabajar antes de ser gobierno también en dar esas batallas que más cultural, si se quiere, que cuando... Pero ahí esa es mi gran duda y mi gran pesar, te diría. ¿Son realmente batallas culturales o vos tenés, yo veo a la sociedad argentina como una sociedad que tiene por lo menos 30% de gente que es populista y que además está en la pobreza y no tiene un horizonte temporal, quiere que el gobierno la asista de alguna forma. Y después hay otro 20-30% que de alguna forma no está integrado al mundo, quiere seguir viviendo o del Estado, sea con un plano, con un empleo público o con lo que sea. Y lo que genera esta coalición, que a veces puede ganar, no es tanto el consenso económico, sino el consenso de que no quiere no tener liberalismo político, o sea, que cree en las instituciones, en la democracia constitucional. O sea, lo que aglutina más a una fuerza como Cambiemos es la defensa de la democracia constitucional y no las ideas económicas, ¿sí? No, bueno, en ese sentido seguro que a ver, si vos tenés cada vez más gente que depende de un subsidio, cada vez más personas que viven del Estado, tenés cada vez más empresarios que invierten solamente porque o están en industrias extractivas o donde saben que va a haber protección o que va a haber alguna posibilidad, digamos, más
rent seekers, ¿no? Ujú. Obviamente, eso lo que te queda, esos son los que van a votar y además son los que van a financiar campañas, digamos, o sea, digamos, en ese sentido soy también bastante poco optimista con que haya una reforma de cambio. Pero lo que iba en el punto de lo de integración al mundo, solamente con, o sea, por ahí, bueno, sí, a otros darán la batalla de el equilibrio fiscal, otros, bueno, en cuanto a exportaciones, por ejemplo, cuando vos decís la palabra exportar, hay más consenso de que exportar es bueno, ¿no? Entonces digo, bueno, tenemos que empezar a mostrar los costos del proteccionismo, ¿no? Como que yo veo que no hay una coalición importadora y que por ahí, digamos, es utópico pensar que pueda existir, pero hay que trabajar también para mostrar, ¿no? A los consumidores, digamos, ¿quién defiende hoy a los consumidores en Argentina? ¿Hay alguien que los defienda? ¿Quién defiende a las pymes que realmente necesitan importar muchas veces y no pueden porque no están representadas en los grandes bloques, digamos, de la UIA, etcétera? Entonces, me parece que hay una falta de representación y que hay que por ahí trabajar en eso y digo, pasó con padres organizados, por ejemplo, que aparecieron como estas figuras que no tenían una representación y de repente encontraron que se fueron como armando, digamos, incluso desde la sociedad civil, y fueron, digamos, mostrando, bueno, mira, esto debería ser de otra manera, acá queremos otra cosa. Entonces, generar esa cohesión por ahí es utópico, pero hay que poner el debate, o sea, hay que empezar a dar el debate porque después cuando sos gobierno es muy tarde. No, Diana, te agradezco muchísimo. Fue un placer hablar con vos Muchas gracias. y estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.